dos o más planos que dividen al organismo en imágenes especulares, es decir, en imágenes más o menos iguales. Puede haber una simetría radial perfecta, en la cual hay muchos planos que dividen al organismo en imágenes especulares, o puede haber una simetría radial en la que hay solo cuatro planos, o birradial cuando hay dos planos. Acá tenemos algunos ejemplos. Acá habría muchos planos que dividen en imágenes especulares. Acá no habría ninguno. Acá habría varios. Y acá habría solamente dos. Esta sería birradial. No, perdón, cuadrirradial. Esta simetría, en este caso, es primitiva, pero es una simetría, la radial, que se adapta muy bien a la forma de vida sésil que tienen de manera primitiva todos los nidarios. Se cree que el nidario original era un pólipo, que luego la fase medusoide, digamos, apareció posteriormente en el transcurso de la evolución. Hay que hablar un poco de cómo se mueven los nidarios, ya que los nidarios, si bien la fase medusoide tiene capacidad de movimiento, no es demasiado discrecional, no pueden elegir demasiado cómo moverse más allá de ir hacia arriba y hacia abajo. Quien dictamina los movimientos de los nidarios es fundamentalmente la corriente del agua. Los nidarios pueden elegir la capa de agua en la que se mueven, y de hecho eso es lo que hacen, moviéndose hacia arriba y hacia abajo, siguiendo a sus presas. En general en el mar, el plancton se mueve hacia la superficie durante el día y migra hacia abajo, hacia zonas más profundas, durante la noche. Y los nidarios van siguiendo esa migración del plancton. Las medusas básicamente son las que van siguiendo esa migración del plancton. Pero no pueden elegir más que moverse en ese único plano, hacia arriba o hacia abajo. No tienen un movimiento direccional. Por otro lado, la fase polipoide, lo que hace la simetría nos permite relacionarnos con el medio. Y la simetría radial es perfecta para relacionarse de la misma manera con todo el entorno. ¿Qué es lo que necesitan o lo que les permite vivir mejor a los animales sésiles? Si vamos, por ejemplo, otros animales sésiles, como los ectoproctos, los endoproctos, los forónidos, que son animales bilaterales sésiles, esos animales también, de manera secundaria, toman una simetría radial, porque es una simetría que les permite relacionarse de una manera igual con todo el medio que los rodea, que es lo que necesita un animal de vida sésil. Por el contrario, un animal que tiene que buscar su alimento tiende a perder la simetría radial y a tomar una simetría bilateral, como vamos a ver la clase que viene con los platelmintos. Este tema de la simetría radial o bilateral, el movimiento y la forma de vida, lo vamos a retomar en varios teóricos porque es importante. ¿Tienen alguna duda, chicos? Seguimos. Dentro de la clasificación actual de los nidarios, y si no me equivoco, esto que estoy dando ahora ya cambió un poquito, creo que el año pasado, igual vamos a respetar lo que dice el Brusca, que es el libro de cabecera. La clasificación actual reconoce 4 clases, que son hidrozoa, las voy a ir pasando si las ven, antozoa, sifozoa y cubozoa. Los hidrozoa se caracterizan porque tienen fase polipoide y medusoide, son fundamentalmente marinos, la fase medusoide en algún caso puede estar reducida. También hay algunos hidrozoas de agua dulce. Se caracterizan porque los pólipos forman colonias. En general están cubiertos por un exoesqueleto que puede ser digamos, quitinoso, más o menos flexible. Los tentáculos, como se ven acá, pueden ser macizos o huecos.
tienen nidos solamente en la epidermis y no en la gastrodermis. Y por otro lado, las medusas, de las cuales acá hay un ejemplo, son lo que se llaman craspeodontes. Esto quiere decir que tienen un velo y a su vez tienen un manubrio. Después vamos a ver, si no se acuerdan de zoología, qué es el velo y el manubrio de estas medusas. Por otro lado, los anthozoa, que incluyen básicamente a los corales y las anémonas, se caracterizan porque son coloniales o solitarios. Las anémonas son solitarias y los corales son en general coloniales. No tienen fase medusoide, eso es lo que los separa del resto de los nidarios. Vamos a encontrar que tienen nidos tanto en la epidermis, fundamentalmente en los tentáculos, pero también en la gastrodermis, o sea, internamente también en la cavidad digestiva vamos a encontrar nidos o nematocistos. Los tentáculos son en general huecos y no tienen ningún tipo de esqueleto, como las anémonas, o bien tienen un esqueleto calcáreo o orgánico de diferentes tipos. Son básicamente los verdaderos corales. Otra característica de los anthozoa es que la boca se continúa en un tubo hacia adentro llamado faringe. Sería el homólogo a nuestra faringe y es de origen ectodérmico como todas las faringes del reino animal. Por otro lado tenemos a los sifozoa. Los sifozoa incluye básicamente a las medusas. Va a haber una fase medusoide que es la predominante y una fase polipoide existente, pero en general reducida. Los tentáculos son macizos, tienen nidos en general solo en los tentáculos, es decir, en la epidermis. Los pólipos creo que pueden ser son tanto coloniales como solitarios, pero en general son solitarios. Pero podemos encontrar las dos. Una cosa que no dije es cómo están divididas el celenterón. Bueno, después lo vamos a ver en cada uno de los grupos a medida que vayamos hablando de ellos. Las medusas de Sifozoa son lo que se llaman acraspeodontes. Esto quiere decir que no tienen velo ni tienen manubrio. Después vamos a ver qué es esto del velo y el manubrio. Y por último, tenemos a los cubozoa, donde el predominio es igual que en los Sifozoa, el de la fase medusoide. Tienen pólipos también bastante reducidos. Se caracterizan porque las medusas tienen forma como si fuera de caja, de 4 lados, y porque tienen tentáculos en cada una de las esquinas de esta caja más o menos cuadrada. Los cubozoas son animales bastante raros, si bien son de distribución cosmopolita, van a ser más abundantes en las zonas tropicales, y son los que se conocen en general como avispas de mar. Tienen una toxina en los nidos que es muy potente y puede incluso ser fatal para los hombres. Es el típico nidario que vive en Australia y el cual mata personas todos los años. Es común que en Australia haya playas completamente vedadas para el baño por la presencia de los cubozoa. ¿Les queda más o menos claro cuál es la clasificación, chicos? Igual lo vamos a ir reforzando a lo largo de todo el teórico. ¿Los hidrozoa tenían los nidos en la gastrodermis o en la endodermis? Hidrozoa solo en la epidermis o ectodermis. Okay. Sí. Mientras que anthozoa, los corales o las anémonas, también tienen nidos o nematocistos en la gastrodermis. Profe, Sí. y que tengan nidositos en la gastrodermis, ¿les sirve por si ingieren una presa viva o por qué tienen? Exactamente, les sirve para terminar de matar a las presas que ingirieron. En particular las anémonas, que son nidarios bastante grandes, suelen alimentarse de peces que a veces tienen un tamaño, digamos, considerable.
Entonces, lo que hacen los nidos o nematocistos es terminar de matar a la presa para que obviamente no dañe a la anémona o al individuo que sea. Básicamente sirven para eso, para terminar de matar a la presa. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, seguimos adelante. ¿Qué son las células mioepiteliales de la que les hablé al principio? Son células presentes tanto en la epidermis como en la gastrodermis que van a generar unas estructuras llamadas mionemas, que son estas que aparecen acá. Es decir, una célula mioepitelial va a emitir una prolongación, la cual va a formar estos mionemas, que son estructuras en forma de tubo, dentro de la cual se encuentran las fibrillas contráctiles, las cuales, gracias a un impulso nervioso, se van a contraer. Es básicamente la musculatura de las anémonas. Si prestan atención cómo está formada una célula mioepitelial, este es el cuerpo de la célula, la cual va a emitir una prolongación, y cada célula emite varias prolongaciones, que van a formar estos tubos o mionemas que se van a ubicar uno al lado del otro, formando distintas capas. Así van a llegar a formar capas longitudinales y circulares, que le permiten a estos animales moverse de una manera, digamos, bastante compleja y con bastante libertad. Y siempre acuérdense que ya en este caso estas células mioepiteliales, esta musculatura está asociada a nervios, los cuales están representados acá, que son los que gracias a sus impulsos van a hacer mover o van a generar la respuesta contráctil de los mionemas. ¿Se entiende, chicos? Esto a veces, siempre tengo alguna pregunta con respecto a esto. ¿Se entiende más o menos? Sí. Sí. No, que te iba a decir que sí, se entiende. Ah, perfecto. Imagínense que en una medusa, como la que se ve de fondo, vamos a tener una capa de musculatura o de mionemas longitudinal, que va del eje oral al aboral, y una capa de mionemas o musculatura transversal, que va perpendicular al eje oral-aboral de este animal. Espero que se entienda. Los nidos son las estructuras sinapomórficas, es decir, los caracteres derivados únicos de los nidarios. No hay otro animal que tenga nidos, aunque sí, los ctenóforos tienen algunas estructuras similares que vamos a ver en la clase que viene. ¿Cómo están formados los nidos? Que son las estructuras que básicamente usan para capturar a sus presas. Básicamente son una célula con dos paredes bien diferenciadas internamente. Una va a formar la cápsula donde se encuentra el nido y la otra pared va a formar un túbulo que se encuentra enrollado dentro de esta cápsula. La cápsula se encuentra cerrada por un opérculo y dentro de esta cápsula, que está formada de colágeno y es muy resistente, dentro de esta cápsula va a haber una gran presión. La presión se genera desde el mismo momento en que comienza a formarse la célula y el nido. Cuando se recibe un determinado estímulo, se va a disparar el nido o nematocisto. Y se dispara gracias a que aumenta muchísimo la presión osmótica dentro de esta cápsula. ¿Cómo aumenta esa presión? Porque en esta cápsula va a haber una gran cantidad de proteínas de transporte que van a mover sales desde la parte externa del citoplasma hacia dentro de la cápsula. Cuando se mueven las sales dentro de la cápsula, también se va a mover el agua, por un principio sencillo de ósmosis. Así, cuando se mueve el agua dentro de esta cápsula, la presión aumenta todavía más, se rompe el opérculo y se dispara
el túbulo enrollado. Este túbulo enrollado, como se ve acá y como se ve acá, está armado, en lo que sea la base, está armado de espinas. Estas espinas son las que van a perforar el tejido de la víctima y el túbulo se va a desenrollar dentro de la víctima. Se da vuelta como si fuera una media y se desenrolla dentro del tejido de su víctima. En general, el túbulo, este que está enrollado, tiene un extremo perforado, un extremo libre, y en el interior de la cápsula hay veneno. Ese veneno entonces va a salir por la parte o por el poro terminal y es el que va en muchos casos a terminar matando a la víctima. Hay, digamos, estas toxinas pueden ser de relativamente leves y no llegan a matar, digamos, a sus presas, o pueden ser extremadamente fuertes y matar a las presas de manera instantánea. Como les dije, por ejemplo, en Cubozoa, las toxinas de los nidos son extremadamente potentes, son las toxinas más fuertes del reino animal y pueden matar a una persona en cuestión de minutos. Puede haber asociado a los nidos onomatocistos un nidocilo, que tiene una función sensorial y que cuando una presa toca ese nidocilo, ese contacto mecánico, ese estímulo mecánico, es el que dispara toda la estructura. Lo otro que dispara a los nidos onomatocistos es la presencia de sangre, de aminoácidos y también el contacto físico. Y, por supuesto, el sistema nervioso. Si, por ejemplo, un tentáculo toca una presa y se disparan los nidos de ese tentáculo, el sistema nervioso va a enviar una señal para que se disparen el resto de los nidos onomatocistos de ese tentáculo. Discúlpenme, llegó un mensaje, no sé si no es un alumno que quiere sumarse. No, fue un mensaje del mail. Disculpen la interrupción. Hay chicos de este año, o del año pasado, que querían ver los teóricos. ¿Alguna duda, chicos, con respecto a los nidos onomatocistos? No, en principio no. Pasamos. A ver si... Bueno, acá más o menos está todo lo que les dije. Bueno, acá tienen fotografías, esta de un microscopio electrónico de barrido de un nematocisto, y estas son fotos de un microscopio normal donde se ven los nidos que ya han sido disparados. Como se ven, este es el túbulo, esta es la parte basal del túbulo, armada de espinas. Y esto es la célula, que así queda después de haber sido, digamos, disparado el nido. Bueno, me olvidaba, los nidos se disparan con una velocidad muy grande, que es de 2 metros por segundo. Y a ver si me olvido algo más. Y acuérdense que vamos a encontrar nidos en general solo en la epidermis, pero en Anthozoa, en corales y anémonas, también aparecen en la gastrodermis. Hay varios tipos de nidos. El que les fui describiendo ahora es el nido o nematocisto verdadero, el más clásico. Sin embargo, también hay espirocistos, que son nidos modificados que tienen solamente sustancias adhesivas, no tienen veneno, y terminan pegando a las presas. Y por otro lado, también hay ticocistos, que tienen una función adhesiva y que participan no en la captura de las presas, sino en la formación de los túbulos donde viven unos nidarios bastante particulares que se llaman criantarios, o criantaria, por el nombre de la familia. Y acá hay distintos, van a ver que para clasificar a los nidarios se usan los nidos nematocistos y hay un montón de nombres dependiendo de la forma, la presencia de espinas, la longitud del túbulo, todos estos tipos. Seguimos adelante. Vamos a hablar de las dos fases o formas que vamos a encontrar dentro de los nidarios. La forma o fase polipoide y la forma o fase medusoide. Los pólipos son casi siempre sésiles, les diría el 99,9% de las veces. Son la fase de reproducción asexual. Pueden ser tanto solitarios como coloniales.
existen distintos tipos de tentáculos que pueden ser macizos, huecos, pueden ser ramificados, no ramificados, pero siempre van a llevar nidos o nematocistos. Pueden estar ausentes en algunos casos, o no, como ya hablamos y como vamos a seguir viendo. Tienen distintos tamaños, aunque los más grandes son los de las anémonas en Anthozoa, pero en general son pequeños, y las presas que van a capturar en general son pequeñas, son habitantes básicamente del plancton. Vamos a encontrar en la fase polipoide un extremo oral, que es donde se abre la boca, y un extremo aboral, que es por donde se aferra o se fija, o bien a la superficie, en el caso de los solitarios, o bien al resto de la colonia, en el caso de los coloniales. La boca se puede abrir en un disco oral, como se ve en una medusa, o en un hipostoma. El hipostoma es una estructura proyectada en forma de cono, que es donde se abre la boca. Es como este conito que aparece acá. Es más bien típica de Hydrozoa. La boca se puede contener una faringe, como ya les dije en Anthozoa. En el caso de Anthozoa, suelen tener sifonoglifos. Los sifonoglifos son surcos, es este que se ve acá, si no me equivoco. Los sifonoglifos son surcos ciliados que lo que hacen es bombear o llevar agua hacia el interior del celenterón o la cavidad general del cuerpo, y de esta manera aumentan la presión de agua dentro de la cavidad para que el celenterón funcione como esqueleto hidrostático. Cierran la boca. Uy, disculpen, entró el perro. Disculpen, estos animales, típicamente las medusas o los corales, van a cerrar la boca y los sifonoglifos. Disculpen, voy a sacar al perro que se metió. No, va a ser imposible, voy a tener que dar clase con el perro agua. Bueno, como les decía, lo que va a hacer típicamente una anémona es cerrar la boca y empezar a bombear agua a través de los sifonoglifos para aumentar la presión interna, inflar el cuerpo y así tener cierto sostén. Bueno, este celenterón obviamente tiene una función digestiva, de esqueleto hidrostático. La cavidad o celenterón va a estar dividida por mesenterios en general, que son estas estructuras que aparecen acá. Este es un corte transversal de una anémona, donde se ve en este caso lo que sería la faringe, y estos tabiques, que son los mesenterios, que dividen la cavidad del celenterón, la cavidad digestiva, en distintas partes. Estos tabiques o mesenterios pueden ser completos cuando llegan hasta la faringe, cuando se unen a la faringe, o incompletos cuando son cortos y no llegan a unirse a la faringe. En un corte longitudinal, esto sería un mesenterio incompleto, y este que está acá sería un mesenterio completo porque se une a la faringe. Y en estos mesenterios, fundamentalmente en el extremo, es donde se encuentran los nidos o nematocistos. Mesenterios aparecen tanto en los anthozoas como en los otros grupos. Tienen distinta forma y distinto desarrollo y sirven para clasificar a estos animales. ¿Queda claro, chicos? ¿Se entiende? En el corte longitudinal, ¿cuál sería el mesenterio incompleto? El incompleto es este cortito de acá, que como se ve, esta es la faringe y este es incompleto porque no llega a contactar la faringe. Son cortos, son estos de acá, por ejemplo. El completo son estos de acá, que llegan hasta la faringe. En el corte transversal serían estos de acá. ¿Se entendió? Sí. Buenísimo.
A lo largo de los años los chicos siempre hacen, es interesante cómo hay cosas un poco más complejas que por ahí por los dibujos o por mi explicación no quedan claras, y en general los mesenterios siempre es algo que suscita alguna duda. Eso no deja de ser interesante. Vamos a hablar de las colonias. Gran parte de los nidarios en su fase polipoide tienen una organización de tipo colonial, es decir, distintos individuos conectados entre sí, ya sea por la cavidad, por ejemplo en este caso por la cavidad del celenterón, compartida, o esta de acá, o bien porque comparten el mesénquima. Las colonias pueden tanto tentáculos huecos como sólidos, y en los pólipos, como ya les dije, las colonias de pólipos pueden tener un crecimiento monopodial en el que hay un eje principal o simpodial en el que no hay un eje principal, como es este caso. Las colonias pueden presentar un esqueleto externo llamado el perisarco, que es este que aparece acá. Es un esqueleto, digamos, básicamente orgánico, quitinoso, la misma quitina que aparece después en los, por ejemplo, en los insectos. Este perisarco es el nombre que recibe el esqueleto, mientras que el nombre que reciben los pólipos o el tejido vivo dentro del esqueleto es el nombre de senosarco. En Anthozoa vamos a encontrar esqueletos formados por carbonato de calcio, también externo, pero eso lo vamos a ver después. Si hablamos de colonias, tal vez lo más interesante es hablar de la forma en que se distribuye el trabajo y de la distinta morfología asociada a las distintas funciones que cumplen los individuos, ya que en una colonia van a diferenciarse aquellos individuos que se encargan de la alimentación, aquellos que se encargan de la protección de la colonia y aquellos que se encargan de la reproducción. En general, todos estos individuos van a estar asociados a un hidrocaule, que es como si fuera un pedúnculo que los une. Por ejemplo, este es el hidrocaule, que les da continuidad, ya sea a través de la cavidad general del cuerpo, y a su vez van a estar unidos al sustrato a través de una hidrorriza, que es la que está pegada al sustrato y que les da sostén. ¿Se entiende, chicos, más o menos? Sí. Los gastrozoides son los individuos encargados de la alimentación. Van a tener tentáculos, por ejemplo estos casos de acá, y van a tener boca. Van a capturar a las presas, la van a digerir, y esas sustancias digeridas, esos nutrientes, van a pasar al resto de los individuos de la colonia, a través, ya sea de la cavidad digestiva, en este caso, directamente un gastrozoide va a mandar todos los nutrientes al resto de la cavidad, o cuando no comparten la cavidad digestiva, los nutrientes van a difundir hacia el mesénquima o mesoglea, y a través del mesénquima y mesoglea van a llegar a otros individuos. Los dactilozoides, que son estos que están representados acá, estos que están representados acá, tienen una gran cantidad de nidos o nematocistos y no tienen boca. Su única función es proteger a la colonia. Y por eso dependen, al no tener boca, del alimento que les van a pasar los gastrozoides. Por otro lado, tenemos a los gonozoides. Los gonozoides son los individuos en los que van a generar a las medusas, a la siguiente generación, que es la generación de reproducción sexual. La forma en que van a producir a las medusas es a través de reproducción básicamente asexual. Se van a generar pequeñas gemas o protuberancias medusoides, estas que están acá, después lo vamos a ver en otras filminas.
Esas protuberancias medusoides van a ser liberadas en algunos casos al agua de mar y se van a desarrollar pequeñas medusas solitarias que van a pasar primero digamos, que van a pasar a la vida planctónica. Sin embargo, en algunos casos, esas medusas no son liberadas al exterior, sino que son retenidas en el gonozoide. No se desarrollan como medusas, sino que en algunos casos, por ejemplo, solo desarrollan el tejido reproductivo que va a generar las gametas. Entonces, vamos a tener que en el gonozoide se van a producir las gametas, las cuales van a ser en general liberadas al exterior o fecundadas internamente, dependiendo de cada caso. Lo que es importante es que en esos casos, cuando las medusas son retenidas, obviamente quedan, digamos, totalmente degenerada su morfología y no va a haber una fase medusoide libre, solamente va a haber fase polipoide. ¿Se entiende, chicos? Espero... Profe, pero las medusas cuando están en vida libre Sí. también pueden generar gametos, ¿no? Sí, las medusas son las que generan gametos. Ahora vamos a ver algún ciclo de vida. Me gusta explicarlo con los ciclos de vida. Por ejemplo, acá. Acá tenemos una colonia de pólipos. Acá tenemos los gastrozoides que se encargan de la alimentación y tenemos un gonozoide. Ese gonozoide va a generar pequeñas gemas que van a ser liberadas al exterior y que van a generar una medusa. Esa medusa es la que va a producir tanto los óvulos como los espermatozoides, los cuales van a generar una larva plánula que va a dar lugar a una nueva colonia de pólipos. Es lo mismo que se ve acá. Sin embargo, hay algunos casos, en los que, por ejemplo, este es el caso de una hidra, en los que no hay fase medusoide, sino que hay pólipos que producen gametas masculinas, pólipos que producen gametas femeninas, y de ahí se va a producir una pequeña larva, que no tiene nada que ver con una medusa, la cual se va a sentar en el sustrato y va a generar nuevos pólipos, los cuales por reproducción asexual van a ir generando más, digamos, la colonia o más pólipos. ¿Se entendió? Sí, pensé que la reproducción sexual era solo la fase medusa, pero no. Sí, pueden estar estas variaciones que cuando no se liberan medusas, la reproducción sexual sí o sí la tiene que producir o bien el pólipo o bien una medusa retenida. No sé si, no, justo no tengo ningún caso. Pero disculpen, volvemos a por ejemplo, supongan que estos gonozoides no liberan las medusas, sino que las medusas se mantienen siempre unidas al gonozoide, y la única forma en la que se van a diferenciar es a partir de cierto tejido que va a dar lugar a los espermatozoides y a los óvulos. ¿Quedó claro? Uy, disculpen, Sí. el perro se llevó una hoja, tengo que buscar. Disculpen, chicos, tenemos un cachorro, se fue mi mujer y mi hija y no puede estar solo y viene conmigo. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro esto, chicos. Si hay alguna duda, por favor me interrumpen y trato de ser más claro. Bueno, hay algunos casos de extremos de polimorfismo dentro de lo que se conoce como sifonofores o las fragatas portuguesas, que son estas que están acá. Seguramente las habrán visto en algún documental. No existen o son extremadamente raras en Argentina. A veces llegan, sí están presentes en mares tropicales. Esto es una colonia muy modificada en la cual individuos extremadamente modificados que se llaman nectóforos o neumatóforos van a formar el flotador. En ese flotador va a haber individuos polipoides, estos son todos pólipos,
que son los que van a capturar a las presas, y también vamos a distinguir gastrozoides, dactilozoides y gonozoides. No sé, calculo que las habrán visto en documentales. Esto es básicamente, no es una medusa, no es un individuo, sino que es una colonia altamente modificada, altamente especializada. Estos animales son muy comunes en mares tropicales. Y seguimos con la clase. Y vamos a empezar con la forma medusoide, con la forma... Profe, Sí. Sí. que tengan flotadores quiere decir que ya no son sésiles, ¿o cómo sería? A ver, los individuos, los pólipos, son sésiles, pero sésiles en un flotador, que es un individuo altamente modificado. La colonia en sí se mueve. Es una colonia móvil, pero cada uno de los organismos está sésil, pegado al nectóforo o neumatóforo. Es un tipo de colonia móvil, por eso decimos que es algo muy, muy modificado. Es la forma que encontraron los pólipos de poder moverse. En este caso no pueden moverse ni hacia arriba ni hacia abajo como las medusas. Y eso se ve claramente. Estos organismos lo único que hacen es flotar. Pero siguen siendo una colonia de pólipos. ¿Se entiende? Sí, ahí entendí mejor, gracias. No, de nada. Y algo interesante es que estos tienen una parte que flota y en general tienen una parte superior que forma como si fuera una vela, que los ayuda a moverse con el viento. Estos organismos, a diferencia de las medusas, no tienen ninguna capacidad de movimiento. Lo único que hacen es flotar. Tuve la suerte de una vez en Brasil ver algunos de estos y son realmente interesantes, son también muy lindos. Y uno ahí puede ver, digamos, cómo es la morfología de estas colonias. Ahora sí, si les parece, si no hay dudas, pasamos a la forma medusoide. Les repito, por favor, si hay algo que no queda claro, me interrumpen y trato de aclarar las dudas. Las formas medusoides son casi siempre libres, de vida libre y con movimiento, salvo algunas excepciones de medusas sésiles, como esta que aparece acá, que pueden aferrarse a algún tipo de sustrato. Pero esto es la excepción y no la regla. Son solitarios, no forman colonias, salvo que se queden unidos a los gonozoides, y en ese caso, digamos, ya no tienen vida libre y forman parte de la colonia. Las medusas son las que producen las gametas, a partir en general del tejido de la gastrodermis. No suele haber gónadas muy diferenciadas, sencillamente a partir de la gastrodermis se diferencian las gametas y son en general liberadas al medio. Acuérdense, la fase medusoide es la fase de reproducción sexual. No están presentes en Anthozoa, como ya les dije. Son todas muy parecidas, básicamente por la forma de vida. En estos animales en esta fase por lo menos no puede haber ningún esqueleto externo, como sí hay en la fase polipoide, porque si no, no se podría mover. Si tuviera un esqueleto más o menos rígido, no se podría mover. Y eso limita, digamos, la cantidad de formas que pueden desarrollar. Tiene una forma, digamos, como pongo acá, de campana o paraguas. Tienen lo que llama una superficie oral, que es donde se abre la boca, y una superficie aboral, que reciben el nombre de exumbrela, la parte de arriba, hablando mal, y una subumbrela, la parte de abajo, hablando mal, o la parte oral. La boca en las medusas se puede abrir directamente en el centro de la subumbrela y puede estar rodeada de tentáculos, o bien puede haber lo que se llama un manubrio. Si prestan atención a este dibujo, lo que parece que fuera el interior de la medusa, en realidad, acá está todo lleno de agua. Estas prolongaciones de acá son el manubrio, y en este manubrio es donde se abre la boca. Y de ahí se forman 4 canales radiales y un canal
circular, que es este que acá aparece como ring canal, que va recorriendo toda la circunferencia de la subumbrela. Puede haber a su vez un velo, esta estructura que está señalada acá, que lo que hace es una estructura como si fuera una prolongación desde los bordes de la subumbrela hacia el centro, que reduce la apertura por donde va a salir el agua cuando se contrae la musculatura. Imagínense que se contrae la musculatura de esta medusa y el agua sale por esta apertura, que es menor gracias a este velo. Como les expliqué ayer, por una ley de la hidrodinámica, cuanto menor es el diámetro de la salida de agua, mayor es la velocidad. Y lo que hace justamente este velo es aumentar la velocidad de propulsión de las medusas. Las medusas que tienen velo y que en general tienen manubrio se llaman craspeodontes y aparecen generalmente en Hydrozoa, en la clase Hydrozoa, mientras que la clase Siphozoa, la clase propiamente de las medusas, en general no tienen velo ni tienen manubrio. Es el caso que tenemos acá. En las medusas de Hydrozoa, en general vamos a encontrar 4 canales del digestivo y un canal anular que recorre la subumbrela, que conecta estos 4 canales o estas 4 cavidades del digestivo. Mientras que en las medusas de Siphozoa no encontramos en general el canal anular, sino que tenemos una única cavidad, que no se ve demasiado bien acá, dividida en 4 por mesenterios. ¿Se entiende, chicos? Esto es algo que por ahí se entiende mejor si lo leen más o menos lento, pero creo que con leerlo es suficiente. Si está claro, seguimos avanzando. Disculpen, chicos, voy a ver la hora. 11 y 11. Vamos a seguir avanzando. Estamos a ver. 16. Vamos a hablar de soporte y después vamos a hacer un recreo. Todos los animales tienen algún tipo de esqueleto, ya sea un esqueleto interno o un esqueleto externo, ya sea un esqueleto hidrostático, ya sea un esqueleto completamente rígido. En los nidarios vamos a encontrar esqueletos blandos y esqueletos rígidos. Dentro de esos esqueletos blandos o flexibles está, por ejemplo, el esqueleto hidrostático de las medusas, del cual ya les hablé. Básicamente las anémonas, van a cerrar la boca, van a bombear agua dentro de la cavidad digestiva gracias a los surcos ciliados o sifonoglifos, van a aumentar la presión y van a obtener turgencia o se van a hinchar. Y esto les permite moverse con mayor precisión. El esqueleto hidrostático típico, si hablamos de invertebrados, es el de las lombrices. Calculo que zoología general habrán hablado de esqueletos hidrostáticos, ¿correcto? Sí. Sí, lo vi. Buenísimo. Otros tipos de esqueletos ya no hidrostáticos son, por ejemplo, el que ya les mencioné, el perisarco. Es un esqueleto externo, una cubierta orgánica no celular que cubre en general las colonias, cubre el cuerpo, parte del pedúnculo, pero que no cubre en general los tentáculos. Porque obviamente si cubriera los tentáculos, los nidos no quedarían expuestos y no podrían capturar a sus presas. Los perisarcos los vamos a ver bastante bien en la parte práctica, se ven claramente en Hydrozoa. El perisarco está presente en Hydrozoa. Por otro lado, la mesoglea o el mesénquima da también cierto soporte, funciona como un esqueleto interno, sobre todo si es un mesénquima que tiene células y fibras de colágeno. Pero si hablamos de esqueletos, uno piensa típicamente
en los esqueletos rígidos de los corales. Y ahí tenemos tres tipos. Los esqueletos de gorgonina, que son tienen algún grado de flexibilidad. Los escleritos calcáreos, que vamos a ver después de qué se trata, y los esqueletos calcáreos masivos, que son los de los típicos corales. Arranquemos con esto. Los esqueletos de gorgonina, que son estos que aparecen acá, están formados por esta sustancia llamada gorgonina, secretada por células especializadas, y esta gorgonina tiene una composición básicamente formada por proteínas y mucopolisacáridos, pero que todavía no se conoce exactamente qué tipo de proteínas y qué tipo de mucopolisacáridos. Si bien son rígidos, le otorgan cierta flexibilidad. Son típicos de los corales llamados abanicos de mar. No sé si los han visto en algún documental o si los habrán visto en el material de zoología, que antes había algo de material. Estos esqueletos, si bien son internos, ya que se secretan dentro de la mesoglea, tienen pequeños poros o aperturas, que son estos que se ven acá, que es por donde salen los pólipos. Típicamente los esqueletos de gorgonina van a formar estos abanicos, que son estructuras como si fueran perforadas por muchísimos agujeritos, digamos, de muchísimas ramificaciones, y el agua de mar va a pasar entre estos orificios, y cuando pasa por esos orificios del esqueleto, de las ramificaciones del esqueleto, los pólipos que emiten sus tentáculos hacia el centro de estas aperturas, de esta red, ahí es cuando van a capturar el alimento. Estos corales que tienen forma plana, forma como si fuera de abanico, se van a orientar siempre de manera perpendicular a la corriente. No tienen capacidad de generar corrientes de agua, como por ejemplo las esponjas, entonces se ubican de manera perpendicular a la corriente para que la corriente atraviese la superficie del esqueleto, la superficie de esta colonia, y ahí puedan capturar a sus presas. Yo cuando era chico tenía uno de estos corales que me había traído un amigo que había viajado al Caribe, lo cual en esa época era algo increíble, y lo tuve durante muchísimos años hasta que me mudé y mi mamá lo tiró, como en el ámbito de mis cosas. Pero era muy interesante y era muy, muy gráfico. En el material de la cátedra había algunos abanicos de mar, pero no los encontramos más hace un par de años. Si ponen, después les voy a pasar algún video, algunas imágenes, para que los puedan ver. Por otro lado, tenemos los que se llaman esqueletos formados por escleritos calcáreos. Son típicos de un orden de corales llamados estolonífera. Estos esqueletos calcáreos son internos, en donde el pólipo va a secretar desde la epidermis y la gastrodermis hacia la mesoglea o mesénquima pequeños escleritos calcáreos, que son estos que aparecen acá, con esta forma, que forman, digamos, como si fueran piezas de un rompecabezas que se van uniendo entre sí para formar el esqueleto complejo, como se pueden ver acá, que se encuentra en definitiva dentro del mesénquima del coral. Imagínense que esta estructura de acá se encuentra cubierta externamente por la epidermis, es hueca e internamente se encuentra cubierta por la gastrodermis. ¿Se entiende? No es algo demasiado intuitivo, pero es así como se da. Es un esqueleto calcáreo formado por pequeñas piezas o espículas, secretado hacia el interior del mesénquima. Es decir, queda entre la epidermis y la gastrodermis, entre el ectodermo y el endodermo. Espero que se entienda, chicos. Por otro lado, tenemos los esqueletos calcáreos masivos, que son típicos de los verdaderos corales. Estos ya son esqueletos externos, secretados por la epidermis de cada uno de los pólipos. Este es un esquema de un exoesqueleto. Imagínense que el pólipo se encuentra el individuo, se encuentra plegado
entre todos estos septos, y es la epidermis la que va a ir secretando todo el esqueleto. ¿Cuáles son las partes que se diferencian en cada uno de los esqueletos secretados por cada uno de los pólipos? E imagínense que cada pólipo de la colonia va a secretar pegado a otro individuo su esqueleto. Y así van a ir formando el gran exoesqueleto de los corales. Típicamente un esqueleto va a tener un pedicelo, va a tener una parte basal con la cual se adhiere al sustrato, va a tener septos radiales, que son estos septos que aparecen acá, va a tener una columela central, que es una parte engrosada. La parte más externa recibe el nombre de teca, y el pólipo se va a encontrar plegado dentro o entre todos estos septos. ¿Cuál es la función de estos septos? Imagínense que el coral produjera solamente un tubo calcáreo dentro del cual se encontrara el pólipo y no estuvieran estos septos. Cualquier predador que se acercara podría sacar a ese pólipo completamente fuera de su esqueleto, de su exoesqueleto, y se alimentaría de ese pólipo. Obviamente, no tendría una larga vida. Estos septos lo que hacen es proteger al coral, al pólipo, el cual frente a un predador se retrae, se mete entre los septos, queda completamente plegado, y los predadores no pueden sacarlo sin tener que destruir completamente el esqueleto de coral. ¿Se entiende? Espero que sí. Esto es algo que se ve muy buenísimo. Es algo que se ve bastante bien en el práctico, y cuando después del recreo le pase los videos, ahí también se va a poder ver bastante bien. Una cosa interesante es que el esqueleto secretado por cada uno de los pólipos, o sea, esto recibe el nombre de coralita, mientras que el esqueleto de coral en su totalidad, lo que uno ve como coral, recibe el nombre de coralum. Ahí nos referimos exclusivamente a la parte de carbonato de calcio, la parte que no está viva del coral. Una cosa interesante que también vamos a ver en el práctico es que los pólipos se encuentran solamente en la parte distal, en la parte terminal o apical del esqueleto. Toda la parte basal del esqueleto está vacía de tejido vivo. Y es así como van creciendo, y van generando tabiques transversales que separan al tejido vivo que se encuentra en la parte apical de la parte que no tiene ningún tipo de tejido vivo y que solamente tiene carbonato de calcio. Este crecimiento y esta generación de septos transversales es muy lento, y por eso los arrecifes de coral, cuando son dañados, tardan muchísimo tiempo en regenerarse. Un coral que tiene varios centímetros, 10 o 15 centímetros de espesor, es un coral muy, muy viejo, que tardó, puede ser, decenas o cientos de años en crecer. Esqueletos calcáreos masivos, los que les describí, son los típicos de Anthozoa, es decir, de los verdaderos corales, y que obviamente no son secretados por las anémonas, que son también parte de la clase. Sin embargo, algunos hidrozoas también secretan esqueletos calcáreos masivos por la epidermis. Pero no tienen esta forma, sino que van a generar algo así como una masa de carbonato de calcio con cavidades donde se ubican los pólipos conectadas entre sí por canales. Esto es relativamente raro, no tenemos ejemplares en la cátedra, pero es algo que también pasa. Acuérdense que si hablamos de esqueletos calcáreos masivos, tenemos que hablar de Anthozoa, pero también de algunos hidrozoa. A ver, chicos, ¿cómo andamos? Bueno, si les parece, hacemos un recreo. Vamos por la femina 30 y tenemos que seguir hasta la 41, sí. Sí, nos queda tiempo para ver un video y para seguir con la clase en más o menos 15 o 20 minutos. Bueno, profe. Dejar de compartir.
Chicos, ¿un recreo de 15 minutos les parece bien o es demasiado corto? No, está bien. Perfecto. Bueno, chicos, si quieren, en 15 minutos nos vemos. Bueno. Hasta luego.